Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. El envejecimiento es una realidad inevitable de los seres vivos. El paso de los años provoca una serie de cambios biológicos y el deterioro paulatino de los órganos y sus funciones. Pero dentro de ese proceso, cada persona puede jugar un papel diferente que ayude o perjudique su esperanza de vida. Pues para hablar sobre este asunto, el director del programa, José Pablo Sánchez, va a conversar con el doctor Fernando Vandrés, que es autor del libro Vejez biológica y vejez biográfica. También te invitamos a compartir tu opinión sobre este tema tan interesante. Escríbenos en el Facebook o en el Twitter y cuéntanos qué te ayuda a ti a envejecer con alegría. Bien, pues os dejo ya con nuestra entrevista. Fernando, muy bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de aprovechar tu tiempo y de compartir contigo. La verdad es que este libro que has escrito, Vejez biográfica, vejez biológica, vejez biográfica, es un libro muy interesante. ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro? Bueno, la motivación mayor es el realizar historias clínicas. Cuando se hace la historia clínica de un paciente, nos obsesionamos en los datos biológicos, pruebas, evolución de la enfermedad, pero está toda esa historia está metida dentro de una historia biográfica llena de acontecimientos. Somos 37 billones de células que viven en armonía, pero hay miles y miles de acontecimientos de toda una vida. Todo eso junto convive y, por lo tanto, enferma todo junto, la biografía y la biología. Ajá. Bueno, creo que toda nuestra audiencia es consciente de que España es un país que se está haciendo viejo, ¿no? Cada vez hay menos nacimientos y, por lo tanto, lo que es la edad de la población pues está envejeciendo. ¿Qué consecuencias va a tener esto en el futuro? Bueno, efectivamente ha cambiado la pirámide poblacional en España. Nacen menos niños y los fallecimientos están descompensando la población. Estamos en 1,29 nacimientos por mujer, que es bastante bajo, y la esperanza de vida aumenta. Tardamos más en morirnos. En España 82 años, 83, 85, será 87 probablemente más en la mujer que en el hombre, y todo esto nos coloca en un acontecimiento que nunca jamás la historia del hombre ha conocido. Vivimos mucho más. En Grecia la esperanza eran 28 años, a principios del siglo XX estaba alrededor de los 50, 55 y ya vamos a hacer un recorrido hacia los 80 y tantos. Yo creo que hacia el año 2030 habrá unos 400.000 personas en España con más de 90 años, 2 millones más de 80, y es un acontecimiento cultural, biológico e histórico totalmente nuevo. Pues es una situación nueva a la que también tendremos que hacer frente, ¿no? Hablando de la vejez, ¿qué son las causas que están provocando, que provocan la vejez en el ser humano? Bueno, habría que decir y quitar esta idea de la cabeza. Envejecer no es una enfermedad. Esto es lo primero. Envejecer es el desarrollo normal de la evolución de la vida. Nacemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos. Esta etapa de la vida es una etapa de desgaste y que hay una serie de causas muy diferentes desde el punto de vista biológico. Distinto es cuando el envejecimiento va acompañado de deterioro relevante, que es lo que llamamos senectud, el senex que decían los antiguos romanos. Por lo tanto, el envejecimiento es un proceso evolutivo propio de cualquier ser vivo, en este caso del ser humano. Entrando en esa línea, ¿cuál es la diferencia entre vejez biológica y vejez biográfica? Bueno, yo creo que la diferencia es la que hacemos nosotros para poder entender las cosas. Igual que en medicina nosotros clasificamos los músculos para entenderles, pero cuando algo nos duele, los músculos no saben que están clasificados. Por lo tanto, nosotros hemos de entender que la vejez biológica la hemos estudiado desde el punto de vista médico, bioquímico, ahora en términos moleculares, y es un recorrido largo en el tiempo, a veces no tan largo, pero que tenemos, como decía hace un momento, se calculan unos 37 billones de células que conviven en nuestro cuerpo con unos 100 billones de bacterias. Es decir, que hay un diálogo ahí que no sabemos cuál será, que se van renovando cada día, cada minuto, alrededor de 1 millón de células por minuto, van feneciendo y van apareciendo otras. Nos ha ocurrido en estos minutos que llevamos aquí. Por lo tanto, se calcula que cada 10 años todas las células del cuerpo se han renovado. Es decir, podríamos, en términos metafóricos, somos otro. Cada 10 años somos otro. Pues igual nos pasa en la biografía. En la adolescencia éramos unos, en la madurez otros, en la vejez otros.
no tanto distintos como contrapuestos, sino con una evolución relevante. Esa sería la parte de la biología que nos mete en la biografía. La biografía es una narración. Acontecimientos uno tras otro que se suman en nuestra vida, pero más que sumarse se integran y hacen que biología y biografía tienen que dialogar, conviven, porque cuando alguien enferma, enferma todo él, sus células o sus órganos y también su biografía. Y cuando la biografía enferma, que también pasa, expectativas de vida, ansiedades, problemas, dificultades, a veces, muchas veces, se somatiza, como decimos los médicos, y repercute en la biología. Ajá. Luego es un todo al cual hay que acercarse con esta clasificación, bien, pero no creyendo que la clasificación nos da la respuesta. Está todo integrado, ¿no? Yo creo que sí, como dicen ahora muchos, de una manera holística, pero no en términos holísticos superficiales, sino que hemos de entender que somos una maquinaria extraordinaria, frágil, y que por alguna razón nos plantea el origen de ella, el cuidado de ella. Entonces ahí de repente aparece la idea de Dios. Claro, claro. ¿Cuál es el potencial de la vejez? Porque ahí estamos hablando de una masa de la población que entra en esa etapa de la vida y que muchas veces parece como si no hubiera potencial ninguno, ¿no? ¿Qué potencial tiene? Yo creo que en este momento, en nuestro ámbito, volvemos a que las personas de edad, a partir de cierta edad, le llaman tercera edad, personas maduras, o como se quiera llamar, es el momento de la reflexión, de recoger la experiencia. Las personas mayores no padecen de anemia experiencial, como podría tener un adolescente, por ejemplo. Pero hay casos en que sí, porque no han desarrollado adecuadamente su vida, ¿no? Como todo. Pero lo cierto es que la vejez es un tiempo nuevo, que algunos clasifican, algunos pensadores, de un nuevo renacimiento, en términos de análisis de la vida, de proyecto de vida, de vivir el presente. Yo creo que decía Séneca, recuerdo ahora, que en las edades de la vida, que se han clasificado de muchas maneras, habría tres: lo que fue, lo que es y lo que será. Dice, lo que es muy breve. Lo que fue ya pasó y ahí la fortuna ya no puede hacer nada, es inmutable. Y lo que será está lleno de ciertas incertidumbres. Bueno, pues el envejecimiento es el tiempo nuevo para afrontar la incertidumbre de lo que quede con un nivel de madurez insospechado. Es un tiempo, el envejecimiento, donde se potencia el compartir. La capacidad de conversar, de compartir, es también nueva. Por ejemplo, conversar como hacemos tú y yo ahora, pues vemos que conversar tiene que ver con la palabra conversare, de ahí viene convertirse. No tanto dialogar o discutir, sino conversar. Esperamos del anciano que conversa con el nieto, conversa con el hijo, con el amigo o con el nuevo conocido. Y al conversar, nadie sale de una conversación igual que entró. Y yo creo que ahí es el tiempo que matiza el valor del envejecimiento. Nos mencionabas antes también, ¿no? Dios, el papel que puede jugar Dios en esa etapa de la vida. ¿Cuál crees que puede ser? Hombre, en este momento, hablar sobre Dios, hay tantas hipótesis y tantas ideas y tantos criterios tan respetuosos. Lo cierto y verdad que el que llega a un nivel de envejecimiento, me pondré yo como ejemplo, no pondré a otros. Yo ya cumplí 60 años, relativamente hace poco. Aparece la imagen de quién pudo construir esta maquinaria tan extraordinaria, a la vez tan frágil. ¿Quién pudo permitir y cuidar esta biografía que la integra y que la hace toda una? ¿Quién puede cuidar o darme la brújula para poder orientar y dar sentido a lo que hago? No tanto quitar sufrimientos o quitar penas o señalar a esta figura de Dios como culpable o responsable. No, sería el dar sentido a la vida. Y aquí aparece la figura de Dios, la idea de Dios, con una serie de referencias. En el caso mío, por ejemplo, pues tiene que ver con una referencia en el texto bíblico, donde habría tantas cosas que dialogar, incluso discutir, pero muchas que conversar. Y aparece la referencia de la figura de Jesucristo, por ejemplo, como a tantos cristianos de tantas denominaciones. Y ese es el momento en el que se alcanza una cierta cumbre, porque en el fondo el envejecimiento es una reflexión profunda
sobre la finitud de la vida. Y ante ese momento, ante esa mirada de frente, uno encuentra, no sé si muy dibujada o poco, una imagen de Dios, una necesidad de Dios, en la medida que sea, una necesidad de reposo, de descanso, de sosiego. Como decía en tiempos Marañón, ya muy cansado, dice: acógeme, Señor, en tu pecho, que vengo muy cansado del duro bregar. Pues esta época del envejecimiento biográfico es capaz de transmitir este duro bregar a otras generaciones para darle un nuevo sentido a la idea de creer. No es lo mismo en la vida comprender que creer. Con lo que comprendemos, avanzamos en la vida, nos instalamos, mejoramos, hacemos carreras, encontramos trabajos y vamos avanzando. Pero con la creencia nos instalamos en nuestro tiempo, nos instalamos en la vida. Y yo creo que en el tiempo del envejecimiento, de la madurez, es donde este fenómeno se produce con una intensidad mucho más relevante que en otras etapas de la vida. Cuando dices que nos instalamos en la vida, ¿qué es exactamente a lo que te estás refiriendo, instalarse en la vida? Yo ocupo mi lugar, ocupo mi sitio, percibo que hay un sentimiento de trascendencia en lo que hago, no solo de inmanencia, de trascendencia, de colaborar, de ser útil para otros, de serlo para mí mismo. Sé de mis medios, de mis posibilidades, de mis limitaciones, de mis capacidades, de mis errores. Y entonces, sabiendo de eso, me coloco, me posiciono, me ubico en relación con lo que me rodea y me marco objetivos realistas, a lo mejor utópicos, porque busco otro lugar, como dice el término, pero marco elementos de realidad. En la adolescencia uno quiere ser de todo. En la infancia, si le preguntas a un nieto, pues quiere ser o futbolista, o astrofísico, o quiere ser un héroe de los que se ven en la televisión. Pero a medida que se avanza el envejecimiento, se avanza en madurez. Y la madurez aporta un estado de tranquilidad, un estado de serenidad. Y entonces esa etapa es la que con serenidad me ubico en la tierra, me ubico en mi tiempo, me ubico en lo que me quede de estar. Ese sería para mí el concepto de que la creencia ayuda a ubicarse. Bueno, pues nos gustaría seguir conversando, pero ya no podemos seguir más porque se nos terminó el tiempo, pero de verdad que agradezco esta oportunidad de introducirnos a esta realidad tan importante y tan necesaria. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias y que Dios te bendiga, Fernando. Muchas gracias. Tenemos que marcharnos, pero no sin antes animarte a leer la Biblia. Por eso, por gentileza de las iglesias evangélicas, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Y para todos los que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión sorteamos el libro del que hemos estado hablando, de Fernando Vandrés, Vejez biológica y vejez biográfica. Fernando Vandrés es doctor en medicina. Queremos animarte a que te unas al club de amigos. Necesitamos gente como tú que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. Regresamos la semana que viene y en esta ocasión viajamos de nuevo a Kenia para conocer el trabajo que la ONG Compasión está realizando para formar jóvenes líderes capaces de cambiar su sociedad. Os esperamos. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.